es médico internista y reumatólogo, ha sido formado en el hospital japonés, tiene un diplomado en educación superior, es miembro de la Sociedad de Reumatología y actualmente trabaja como médico de planta en el Hospital San Juan de Dios. Ella nos va a disertar sobre el lupus eritematoso sistémico y sus formas de presentación. Cuando habla del lupus, me acuerdo del doctor. Gracias por su asistencia. El tema que vamos a presentar hoy es uno de los temas que nos apasiona a los reumatólogos, porque la verdad es que son pacientes jóvenes y nosotros cuando hablamos de lupus decimos que es una enfermedad tan compleja y que se puede presentar de diferentes formas, y ahora lo vamos a ver cómo vemos los pacientes que nos llegan aquí generalmente a nuestro hospital. Entonces, para empezar a hablar de lupus, vamos a definirlo como una enfermedad autoinmune de curso crónico. Quiere decir que hasta el momento no existe una cura para esta enfermedad. Es sistémica, es decir, afecta a todos los órganos del cuerpo, puede afectar desde forma leve hasta forma severa. De etiología desconocida, hasta el momento no tenemos una causa exacta de por qué se produce la enfermedad. Evoluciona con periodos de brotes y remisiones, es decir, los pacientes pueden tener crisis con flare, con activación de cualquier órgano, y después venir un periodo donde la enfermedad duerme y pueden pasar años con la enfermedad en remisión. Los pacientes van a presentar características clínicas variables. Estas van a ser desde formas leves, por ejemplo, afectación cutánea, caída de cabello, fotosensibilidad, lesiones en piel, o formas graves que van a poner en riesgo la vida de los pacientes, es decir, compromiso de órganos vitales como el sistema nervioso central, corazón, pulmón o el riñón, que es una de las manifestaciones clínicas que nos toca ver con más frecuencia y que es causa de discapacidad para los pacientes porque ingresan en enfermedad renal crónica y dependen de hemodiálisis para vivir. Lamentablemente, el tema de que no tenemos disponible todavía los trasplantes renales es algo lamentable para nuestros pacientes, porque si ustedes ven, son pacientes jóvenes que peregrinan por todos lados buscando su hemodiálisis y no llegan a veces a beneficiarse del trasplante renal. Por eso es que el objetivo de esta charla es hacer que nosotros conozcamos la enfermedad para hacer un diagnóstico oportuno y evitar estos compromisos severos, ¿no? La edad más frecuente de aparición va a ser entre los 15 y 45 años. Si ustedes se ven, son pacientes jóvenes en edad fértil. En menores de 16 años es menos frecuente, con un menor a un caso por 100.000 habitantes, pero cuando se presenta en niños es catastrófico. La verdad es que los pacientes tienen manifestaciones muy severas y la enfermedad es muy, muy grave. La relación, como ustedes saben, va a ser más frecuente en el sexo femenino por un tema hormonal, con una relación entre 9 por un varón. Entonces las mujeres estamos más afectadas por esta enfermedad, y ahora con el tema de que va cambiando la epidemiología y con una post-pandemia estamos viendo aún más casos de lupus, ¿no? La raza y la etnia es importante porque se sabe que existen etnias en donde la afectación va a ser más severa. Por ejemplo, los hispanos, nosotros y los afroamericanos van a tener compromiso más severo, y el riñón va a ser el órgano más afectado en esta población. No así en los caucásicos, los europeos van a tener un poco de presentaciones más leves, se podría decir, con menos casos de compromiso orgánico. Los factores genéticos son importantes. Se sabe que los pacientes que tienen lupus tienen una predisposición genética, y es más, los familiares de pacientes con lupus tienen un factor de 10 veces más que la población general de desarrollar enfermedades autoinmunes. Hay muchos genes implicados en el desarrollo de la enfermedad y muchas alteraciones genéticas, sobre todo en los alelos de lupus 8, y obviamente hablar de genética sería un tema de abarcar toda la mañana y no tendríamos tiempo para terminar. Y los factores ambientales son muy importantes. La exposición solar es uno de los factores más frecuentes que afectan y activan la enfermedad. Se sabe que pueden ser desencadenantes hasta en un 70% de los brotes de la enfermedad.
Entonces es uno de los principales causantes para que la enfermedad se despierte y es donde nosotros también tenemos que recomendarlo a los pacientes. Ustedes ven que en Santa Cruz todo el año tenemos sol, entonces el uso de protector solar para estos pacientes es fundamental dentro de las medidas no farmacológicas para el tratamiento. Hablando de la fisiopatología, es muy amplia, van a ver que están implicados muchos mecanismos. Se sabe que en los pacientes con lupus van a tener alteración de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Ustedes que están estudiando medicina lo saben, que es la muerte celular programada. Entonces, estos pacientes van a tener una alteración de la apoptosis, van a tener menor aclaramiento del material apoptótico y con esto va a haber una estimulación obviamente de los famosos linfocitos B que van a empezar a producir la síntesis de anticuerpos y esa formación de inmunocomplejos con material nucleico van a activar el sistema de complemento, que es lo que vaya a iniciar la cascada inflamatoria, que es lo que produce la afectación de los diferentes órganos en el lupus. Esa formación de inmunocomplejos con la activación del complemento van a ir a depositarse en los diferentes órganos y son los que empiezan a producir la cascada inflamatoria con elevación de factores microcitomoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 10 y obviamente puede afectar cualquier órgano, ¿no? Y aquí es donde empieza a verse la producción de anticuerpos. El anticuerpo más estudiado, como ustedes saben, es el anti-DNA de doble cadena. Este es el que puede ir y depositarse, sobre todo para la afectación renal, en el riñón y producir el proceso de glomerulonefritis, ¿no? La mortalidad, sabemos que es 2.6 veces a 3 veces mayor que en la población general. Esto ha ido cambiando. Antes los pacientes que tenían diagnóstico de lupus se morían por el hecho de tener lupus, pero ahora con las nuevas medidas farmacológicas y con muchos avances en tratamiento, podemos decir que la principal causa de muerte en estos pacientes son las infecciones. ¿Y por qué las infecciones? Obviamente porque el tratamiento es inmunosupresor. Entonces el paciente queda expuesto a infecciones y es por eso que las infecciones cobran la primera causa de mortalidad en el lupus. Y luego viene la enfermedad cardiovascular, porque al ser una enfermedad inflamatoria va a aumentar el riesgo cardiovascular y va a aumentar obviamente el riesgo de arteriosclerosis y posibles eventos cardíacos, ¿no? Este patrón bimodal de mortalidad al inicio de la actividad de la enfermedad son las infecciones y ya de forma tardía van a ser las enfermedades cardiovasculares. La sobrevida de los pacientes ha mejorado hasta el año 55, 1955 a los 5 años era solo una sobrevida del 50% y ahora con las nuevas terapias disponibles esta sobrevida ha mejorado, inclusive ha aumentado hasta el 82%. Siempre es bueno hablar de cómo vamos a diagnosticar el lupus, ¿no? Yo les quiero dejar puntos clave. El diagnóstico de lupus tiene que ser clínico. Estos criterios de clasificación que se han elaborado para tratar de diagnosticar a los pacientes con lupus son, como lo dice su nombre, criterios de clasificación. Son realizados para realizar investigaciones clínicas. Entonces, cuando hacemos investigaciones clínicas son más cerrados, se tienen que cumplir y por hacer ese hecho de que se cumplan estos criterios a veces perdemos y diagnosticamos de manera no correcta a los pacientes con lupus, porque yo les voy mostrando cómo hay diversas maneras de presentación y que a veces no se logran encajar en estos criterios. Estos criterios que vemos aquí fueron de la Sociedad Americana de Reumatología del año 1982, son los clásicos que ustedes los van a ver en todos los libros de medicina. Y está el CASH-MALAR, que es el ala de mariposa, clásico, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, compromiso renal, neurológico, hematológico y los criterios inmunológicos. Si ustedes ven aquí hasta incluso están las células LED, es algo que ya no se usa, hace más de 50, bueno ya 70 años que no se usan. Si la pedimos estamos equivocados.
se ha demostrado que no tienen una significancia patológica, que pueden estar en pacientes sanos, entonces no son patognomónicas del lupus como se creía antes. Para que vean que tenemos que evolucionar la medicina porque nosotros no nos podemos quedar con lo de hace 50 años, ¿no? Y los criterios inmunológicos, ven ustedes la presencia de LANA, que es el factor antinuclear, que es una denominación antigua también porque ahora se sabe que no solo es el núcleo de la célula el que se ve afectado, sino toda la célula. Entonces, por temas de tradición y evitar la confusión, se los ha mantenido la nomenclatura como anticuerpos antinucleares, pero en realidad son anticelulares, porque pueden afectar núcleo, membrana citoplasmática, nucleolo, citoplasma, cualquier parte de la célula. Con esto antes hacíamos el diagnóstico con más de 4 manifestaciones, incluido 4 de estos criterios ya era diagnóstico para lupus, ¿no? Tenía una sensibilidad del 86%, o sea, si vemos la sensibilidad es alta, pero todavía no era suficiente como para poder diagnosticar a los pacientes. Por eso es que en el año 2012 hubo una nueva revisión, este grupo de trabajo sobre el lupus, empezaron a elaborar los nuevos criterios, mejoró, si ustedes observan la sensibilidad, 94%, o sea, se podía diagnosticar de manera más temprana a los pacientes con lupus, y se incluyeron algunos puntos y en la parte clínica que eran manifestaciones frecuentes que los pacientes que presentan, ¿no? Como por ejemplo la alopecia, que no estaba en los anteriores criterios, y en este caso se tomó muy en cuenta el compromiso renal. Es decir, hay pacientes que vienen solo con compromiso renal, ustedes le hacen anamnesis y no tienen compromiso en otro sitio, y si se le hace una biopsia y es compatible con nefritis lúpica, solo con la presencia de LANA o el anti-DNA de doble cadena, ya es diagnóstico de lupus sin necesidad de los demás criterios clínicos. De todas maneras nos seguíamos quedando cortos, entonces en el año 2019 se hizo una nueva revisión de los criterios. Estos son los criterios de la Liga Europea de Reumatología y de la Sociedad Americana de Reumatología, donde ponen como criterio de entrada la presencia del factor antinuclear con un corte mayor a 1,80 que tiene que ser hecho por inmunofluorescencia. Incluyen a la fiebre como síntoma constitucional y le van dando un puntaje. En esto, para clasificar, se requiere por lo menos un criterio clínico y una puntuación mayor a 10 puntos. Yo no quiero hablarles tanto de los criterios, solo quiero mencionarles de que se siguen elaborando, pero la recomendación actual es no cerrarnos en los criterios. La recomendación es, si uno tiene sospecha clínica y estamos ante un paciente joven y tiene una base autoinmune, o sea, la presencia de LANA, ya tenemos que pensar en el lupus y evitar que la enfermedad avance, progrese y cause lesiones orgánicas que son irreversibles, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, que es lo más importante para ustedes que se lleven de aquí, que ustedes ven, lo puse el cuerpo humano porque afecta a todo el cuerpo humano, desde el cerebro. Yo siempre le digo a los residentes y a los internos que nos acompañan en la visita, acuérdense de ustedes, vayan bajando desde su cabeza hasta sus pies porque la enfermedad va a afectar todo, ¿no? Cabeza, va a haber alopecia, compromiso del sistema nervioso central, bajamos al rash malar, las úlceras orales, el compromiso articular, compromiso de serosas, derrame pericárdico, derrame pleural, compromiso renal, compromiso intestinal, compromiso articular, compromiso óseo, o sea, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Y para que ustedes vean de cómo es un poco dinámico el trabajar, vamos a ir presentándoles casos clínicos. El primer caso clínico es una paciente atendida aquí, de sexo femenino, 23 años de edad, ocupación estudiante, venía de la guardia. Antecedentes, fíjense, esto es muy importante que ustedes se basen en lo que nosotros como médicos nos resguarda la espalda, que es la historia clínica, que es lo que ustedes tienen que aprender a elaborar de manera adecuada. Con una buena historia clínica ustedes ya tienen una sospecha diagnóstica. Esta paciente cursó con púrpura trombocitopénica inmune 8 años antes, hizo un tratamiento, suspendió, estuvo viviendo bien y viene ahora al hospital por un cuadro de diarrea crónica. Diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
Y ya uno quiere hacer un poquito más de búsqueda, empieza a hacer un interrogatorio dirigido. El interrogatorio dirigido es fundamental porque el paciente no va a venir a decirle, doctora, se me cae el pelo, doctora, a veces me salen úlceras en la boca. No le van a decir, entonces ustedes tienen que preguntar. El interrogatorio dirigido, de todos esos criterios que vimos anteriormente, ustedes lo tienen que preguntar. Entonces, decía que había caída de cabello. Otro dato que es fundamental, los antecedentes familiares. Mi prima tiene lupus. Entonces, un dato más para pensar en enfermedad autoinmune. Al examen físico presentaba alopecia difusa, signos de deshidratación, abdomen doloroso con ruidos hidroaéreos aumentados. O sea, ustedes dicen es un cuadro de gastroenteritis, ¿no? Pero el tema es que la diarrea iba más de 2 meses de evolución y no pasaba, la paciente estaba perdiendo peso, caquéxica. Se le realizó toda la batería que uno hace, obviamente pensando en enfermedades más frecuentes, las infecciosas son las que ustedes tienen que descartar sí o sí. Se le hizo mucofecal, coproaparato citológico, coprocultivo, incluso se le hizo Clostridium difficile, todo negativo. Y el dolor abdominal fue empeorando, la ecografía abdominal solo mostraba asa distendida, entonces dijimos, por ahí pidámosle una tomografía de abdomen. Miren esa tomografía de abdomen. Con esta tomografía, aunque ustedes no me crean, pero los residentes son testigos, hicimos el diagnóstico. Porque en esta que es sin contraste ya se ve engrosamiento de las paredes. Hicimos una contrastada y miren cómo cambia el engrosamiento de las paredes del intestino con el signo de la diana o signo del tiro al blanco. Esto es característico de las pacientes con enfermedad con enteritis lúpica. Ese día en la visita le dijimos a los residentes, pongan en internet enteritis lúpica, tomografía de abdomen y pum, sale una imagen igual. Entonces ese día pedimos anticuerpos con la sospecha de enteritis lúpica, ANA positivo, DNA positivo, hipocomplementemia. No necesitábamos más laboratorio para ya cerrar el diagnóstico. Iniciamos pulsos de metilprednisolona y descartamos que ya no esté sobreinfectada. Con azatioprina de mantenimiento fuimos descendiendo las dosis de corticoides y actualmente esta paciente se encuentra en remisión clínica. Entonces este es un caso interesantísimo, lo hemos presentado en algunos congresos y es algo que ustedes nunca pensarían que fue y es lupus, ¿no? El segundo caso es un caso mucho más interesante, también de sexo femenino, también de 23 años de edad, ocupación vendedora ambulante. Se lo he puesto para que ustedes vean que hay algo más grande que nosotros y ese es Dios. Van a ver, la residencia en Yacuiba, venía desde Yacuiba a la consulta conmigo, antecedentes también de púrpura trombocitopénica inmune, lo manejaba el hematólogo, había estado bien tomando prednisona 5 miligramos actualmente, pero empieza a tener poliartralgias y poliartritis con rigidez matinal, además caída de cabello, fotosensibilidad, úlceras orales, o sea, fue sumando clínica. Ella ya tenía una enfermedad autoinmune y fue aumentando criterios clínicos. Los antecedentes ginecobstétricos son obligatorios. Nosotros tenemos que preguntar. ¿Por qué preguntamos? Porque esta paciente ya venía con 2 abortos menores de 10 semanas. Y lo que ella quería a los 23 años, aunque no se lo crean, era tener un hijo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pedimos las pruebas para el lupus, hicimos el examen físico, obviamente, confirmamos la artritis y ven toda la autoinmunidad que tiene esta paciente. Tiene ANA positivo, el DNA negativo puede no estar. Ustedes saben que el DNA nos va a dar más riesgo de compromiso renal. El SM, que es específico de lupus, es positivo, el RNP positivo, ROILA negativo, y lo más importante, los antifosfolípidos. Miren, triple positividad para anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, el diagnóstico en esta paciente sería un lupus eritematoso sistémico y un síndrome antifosfolípido obstétrico, porque no ha tenido ninguna trombosis, pero ya tiene morbilidad obstétrica. Ustedes me dirán, pero no cumple, doctora, solo fueron 2 abortos. Pero hay una clasificación de
síndrome antifosfolípido obstétrico incompleto, no vamos a esperar para que siga abortando para tomar decisiones, ¿no? Si ya tiene autoinmunidad y tiene, entonces lo manejaremos como tal. ¿Qué le dije yo a esta paciente? Mantengamos la prednisona con el compromiso articular, iniciemos la hidroxicloroquina para la parte articular y vitamina D, y le dije, por favor, no te puedes embarazar en este momento. Pero esto fue, se lo cuento porque es interesantísimo. En los días del primer paro que tuvimos, de los 21 días, me llama por teléfono y me dice, doctora, estoy embarazada. Entonces le digo, anda a la consulta, ¿tenés ecografía? No, no tengo ecografía. Cruzate, hacete una ecografía aquí al frente. Y ustedes me dicen, ¿qué es esto? Un embrión, 2 embriones, 3 embriones, 4 embriones. Entonces viene con un embarazo múltiple. Ustedes como médicos van a tratar de hacer lo posible por esa paciente para que el embarazo llegue a término. Obviamente no le pueden agarrar y quitar las esperanzas. No podemos agarrar, yo he visto, se los digo porque años de trabajo, donde los mandaban a abortar a los pacientes crónicos. Eso no puede ser. Obviamente no era el momento adecuado, pero ya viene, es una vida. Nosotros tenemos que ser salvadores de vida, preservar la vida, ¿no? Entonces le dije, iniciemos embarazo múltiple de 8 semanas, la ecografía, empecemos ahorita mismo enoxaparina, ya tenía 8 semanas, le dimos enoxaparina dosis profiláctica 40 miligramos cada 24 horas, la aspirineta, que es fundamental, la hidroxicloroquina y la prednisona. Vamos a hacer un control estricto, gracias a Dios, aquí está la paciente con sus 4 bebitos. Qué bien. Entonces es un caso muy, muy interesante. El tercer caso que les quiero mostrar es lo más frecuente que nosotros vemos. Es una paciente de sexo femenino de 28 años de edad, viene de Beni, de Riberalta, no tenía ningún antecedente previo. La paciente fue a la consulta de medicina interna porque empezaron a hinchársele las piernas, le tomaron la presión y estaba alta. Y el internista, muy bien, muy buen internista de Beni, sospechó en lupus, pidió las pruebas inmunológicas y estaba con un ANA positivo y un DNA positivo y hipocomplementaria. Entonces me la refiere. Este caso lo quise colocar porque esa paciente, ya uno con edema, hipertensión, lo primero que sospecha fue que está afectado el riñón, ¿no? Se hizo una proteinuria en el Beni y aunque no me lo crea, dio 71 miligramos. Wow. Normal. Vino acá, no, vamos a repetir, porque ¿qué es lo que preguntamos cuando nosotros sospechamos que hay pérdida de proteína? Que la orina está espumosa, y sí, estaba espumosa. Entonces le hice la proteinuria y quiero que vean cómo es la diferencia. 7 gramos 493 miligramos, o gramos, si queremos 7 gramos o 7000 miligramos. El sedimento urinario activo con hematuria dismórfica, con la presencia de acantocitos, cilindros, había de todas las clases, sugerentes de síndrome nefrótico. Y obviamente si hay hematuria e hipertensión es un síndrome nefrítico nefrótico. Entonces el diagnóstico cambia. Ya le completé los anticuerpos y el diagnóstico es un lupus más una nefritis lúpica con un síndrome nefrítico nefrótico. Empezamos los pulsos y ahorita está en el tercer mes de pulso. La proteinuria ha bajado más del 60%, entonces estamos yendo por buen camino. No hemos terminado el tratamiento, pero lo hemos iniciado, pero es el caso típico que nos llega aquí al hospital. Entonces, nosotros tenemos que conocer que el diagnóstico siempre va a haber la sospecha clínica y nosotros tenemos que hacer búsqueda activa de la enfermedad, buscar, hacer interrogatorio, basarnos en la historia clínica. Para el laboratorio, nosotros somos un país pobre. No tenemos la disponibilidad de pedirle todos los anticuerpos que nos gustaría y tendríamos que hacerlo. Entonces, sáquenle fotos, es para que ustedes vean que los marcadores diagnósticos de lupus son el anticuerpo antinuclear, el DNA de doble cadena, el SM y los anticuerpos antifosfolípicos. Con eso uno puede hacer diagnóstico, pero no es necesario pedirlos todos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el hospital? Obviamente nos adecuamos a nuestro medio y pedimos DNA, complemento y el ANA, ¿no? Marcadores de actividad. ¿Por qué se dice de actividad? Porque cuando la enfermedad va a estar despierta, el complemento baja y el DNA
puede positivizarse en actividad y con el tratamiento es el único anticuerpo que se puede negativizar. Los marcadores pronósticos, el complemento que nos va a dar si está activo o no, el DNA, que es marcador pronóstico de nefritis lúpica, nunca se olviden, si tiene DNA, nosotros a ese paciente tenemos que hacerle búsqueda activa de afectación renal, no esperar que ya lleguen en insuficiencia renal. El LNP es un marcador pronóstico de hipertensión pulmonar. El ROI y el A, fundamentales, se lo debe pedir a todas las pacientes que desean o están embarazadas, porque son anticuerpos que pasan la barrera placentaria, pueden producir lupus neonatal, se asocian a manifestaciones como el fenómeno de Raynaud, miositis y compromiso cutáneo de lupus subagudo. Y el antirribosomal P es marcador pronóstico de compromiso neuropsiquiátrico por lupus, de psicosis, de afectación neurológica, ¿no? Vuelvo al tema que les mencioné, las infecciones, está asociado por la misma enfermedad como también por el tratamiento que los pacientes reciben. La alta actividad de la enfermedad, la leucopenia y la afectación renal contribuyen de manera independiente. Y el diagnóstico y tratamiento oportuno de sepsis es fundamental. A los pacientes con lupus que llegan a la emergencia por fiebre, lo primero que tenemos que descartar es infecciones, hacerle cultivo y iniciar tratamiento de amplio espectro. Nuestras guías recomiendan iniciar de entrada casopiperacilina, por ejemplo, que ustedes no lo van a hacer en la población general, pero en estos pacientes, porque son inmunosuprimidos, lo tenemos que hacer para evitar que se compliquen y puedan fallecer. La enfermedad cardiovascular es un factor de riesgo independiente debido a factores tradicionales con la enfermedad con alta actividad, la nefritis lúpica y los anticuerpos antifosfolípidos y también el uso de glucocorticoides. Ustedes recuerden que los pacientes con lupus usan mucho tiempo corticoides, pero hay que quitar ese concepto de que lupus es corticoides de por vida. Eso es falso. Nosotros tenemos que llegar a tratar de retirarle o dejarle con la menor dosis posible en los casos de que son muy difíciles de manejo. Se debe realizar la evaluación de riesgo coronario. Les puse esta página porque ya hay el score para hacer riesgo coronario. La enfermedad renal la pongo porque 30 a 50% de los pacientes con lupus van a tener compromiso renal. El sexo masculino, el lupus de inicio juvenil, marcadores serológicos de actividad se deben evaluar cada 3 meses. Estos son pacientes que tienen más riesgo de nefritis lúpica. Tras el diagnóstico se debe iniciar tratamiento de inducción primero y luego de mantenimiento, buscando siempre la remisión completa. Hay veces que hay pacientes que se salen de lo que uno espera y a pesar de que uno hace de todo no se logra la remisión completa, pero por lo menos la menor actividad posible. En casos refractarios podemos utilizar rituximab, que lo tenemos disponible acá. En otros países obviamente tienen accesibilidad a terapia biológica diferente. Esto es el tratamiento del manejo de lupus en compromiso no renal, en manifestaciones extrarrenales. Ustedes ven que fundamental es el uso de la hidroxicloroquina para todo. O sea, la hidroxicloroquina tiene que estar en el tratamiento de lupus, es la piedra fundamental del tratamiento de lupus. Si no existe contraindicación, se puede decir que es para toda la vida. Obviamente con controles por oftalmología para evaluación de toxicidad retiniana, pero lo tenemos que utilizar. Y lo otro es que a mí me llegan pacientes con enfermedad renal crónica que les dicen los médicos que lo ven, ¿por qué sigue tomando hidroxicloroquina si ya está en diálisis? ¿Acaso el cuerpo humano solo se conforma de riñones? Les pregunto yo. No. Entonces es para cuidar de que no haya manifestaciones extrarrenales. El paciente que ya quedó en diálisis, lamentablemente, no es que va a quedar nomás con la enfermedad renal crónica. Puede hacer afectación pulmonar, puede hacer afectación hematológica, cualquier afectación. Entonces nosotros tenemos que mantener por lo menos la hidroxicloroquina para manifestaciones extrarrenales. Estas son las recomendaciones de EULAR 2023, es lo último de este año, donde se basan en 13 puntos que lo vamos a tocar rapidito porque obviamente ya el tiempo no me da. Pero para que vuelvan a ver que la hidroxicloroquina es para todos los pacientes una recomendación de alto nivel, al menos que esté contraindicada. La dosis de la hidroxicloroquina es 5 miligramos kilo peso.
Si pesa más de 80 kilos el paciente, se puede dar de entrada 400 miligramos por día, que es la dosis máxima. Los glucocorticoides, si son necesarios, se deben dosificar según el tipo y la gravedad de la afectación de órganos. He visto pacientes que vienen años tomando 20 miligramos de prednisona. Eso es un error tremendo. Uno evalúa, hace su esquema y tiene que ir reduciendo y tratar de retirarlo por los efectos adversos al corticoide. Después nos vienen Cushing, nos vienen con necrosis óseas avasculares, nos vienen con cataratas, glaucoma, o sea, cualquier cosa, osteoporosis severa, fractura, ¿no? En pacientes que no responden a la hidroxicloroquina o que no pueden reducir los glucocorticoides, hay que agregar un agente inmunosupresor dependiendo del órgano comprometido, como metotrexato, leflunomida, satioprina, micofenolato, o sea, siempre buscando la remisión del paciente, ¿no? En pacientes con afectación de órganos diana, de entrada, pues obviamente consideraremos una inmunosupresión total. La ciclofosfamida, el rituximab son agentes que nos pueden ayudar en esos casos. En enfermedad cutánea activa se debe incluir agentes antipalúdicos y si no responden, agregar otro inmunosupresor. En enfermedad neuropsiquiátrica activa, los glucocorticoides y agentes inmunosupresores. Y no nos olvidemos de los antiplaquetarios y anticoagulantes en los que tienen afectaciones aterotrombóticas o perfil de alto riesgo de síndrome antifosfolípido. Para el tratamiento de la trombocitopenia autoinmune grave, glucocorticoides a altas dosis, y también se puede considerar las inmunoglobulinas o el rituximab, y también podríamos utilizar ciclofosfamida. Los pacientes con nefritis lúpica proliferativa activa deben recibir ciclofosfamida o micofenolato y glucocorticoides, y la terapia combinada con belimumab. El belimumab no lo tenemos disponible, es el único biológico aprobado por la FDA para el tratamiento de nefritis lúpica, pero no llega a nuestro medio, entonces nosotros usamos rituximab en los casos graves. Después de la respuesta renal, recuerden que el tratamiento es 3 años y eso es lo más difícil para nosotros. Imagínense decirle a un paciente joven, hicimos 6 meses de ciclofosfamida endovenosa y decirle vas a tener 2 a 3 años micofenolato todos los días. Es muy difícil la adherencia, pero tenemos que trabajar en eso. En pacientes con alto riesgo de insuficiencia renal se puede considerar la ciclofosfamida intravenosa en terapia con metilprednisolona. Ahora los pulsos han ido cambiando, se está tratando de reducir la dosis. Antes de entrar hacíamos 1 gramo. Tenemos que evaluar e individualizar el tratamiento de cada paciente porque cada paciente es diferente. Pero en lo posible, en los pacientes que estén estables, podemos utilizar dosis de corticoides más bajas, hacemos pulso con 500, incluso a veces se puede hacer con 250. Todo es dependiendo de cada paciente. En pacientes con LES que se logra una remisión sostenida, disminuir y graduar el tratamiento, no dejarlo pues con prednisona de por vida, ¿no? Hay que ir retirando y evaluando. ¿Ya? El es asociado a síndrome antifosfolípido trombótico, se debe tratar con antagonistas de la vitamina K, warfarina. Cada vez usamos menos la warfarina por las interacciones, por los alimentos, por lo difícil que es hacer el control, pero cuando hay triple positividad de riesgo de anticuerpos antifosfolípidos y ha habido un evento trombótico arterial, sí o sí tenemos que utilizar la warfarina, no nos queda de otra. Las vacunas sí o sí son fundamentales, hacerles vacunas para antineumocosis con lo posible. Ustedes saben que no nos cubre y es cara, pero hay que proponérsela. Vacuna para herpes zóster no llega, pero a los pacientes que pueden ir afuera hay que recomendársela. La influenza anual es obligatoria, COVID también es obligatorio, y hacer el manejo de la salud ósea. Recordemos que los que están usando corticoides por mucho tiempo van a tener más riesgo de osteoporosis y fractura. Hay que hacerle metabolismo por cálcico, densitometría, y no olvidarnos de los huesos de los pacientes. Nefroprotección significa que nosotros tenemos que hacer un screening a los pacientes con lupus cada 3 a 6 meses, dependiendo de los factores de riesgo que mencioné antes, para buscar activa compromiso renal. El riesgo cardiovascular lo tenemos que hacer. Es fácil de cargarse una aplicación, hay riesgo, un montón de scores, fácil, no nos toma ni 2 minutos hacerlo en el consultorio, y con eso nosotros podemos aumentar la medicación para prevenir que los pacientes se compliquen con infarto. Aunque no crean, hay pacientes jóvenes que hacen infarto con lupus.
Y el screening de neoplasias malignas, porque los pacientes con estas enfermedades tienen más riesgo de neoplasias, ¿no? Entonces, ese es lo que le quería traer hoy día. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estoy para ayudar. ¿Alguna pregunta para la doctora Evelyn? Bueno, primeramente felicitar a la doctora por una excelente conferencia. Lo que yo quería consultarle es, ¿cuál sería su recomendación para aquel médico general, médico de cabecera, incluso médico especialista, cuando él se encuentra frente a un paciente con sospecha de lupus eritematoso sistémico o cuando ya viene con ese diagnóstico de lupus eritematoso sistémico? ¿Cuál tendría que ser la conducta que él o el manejo inicial que podría tomar frente a este paciente? Bueno, todos los pacientes que tienen diagnóstico de lupus o sospecha de lupus, más si es sospecha tenemos que confirmar el diagnóstico. El que lleva la cabeza para el manejo de estas enfermedades es el reumatólogo. Lamentablemente tiene que tener una evaluación por reumatología. Inclusive si el paciente solo tiene compromiso renal, tiene que ser un manejo multidisciplinario, obviamente, tenemos que trabajar con los colegas, tenemos que trabajar, pero el que lleva la rienda del tratamiento para evaluar de manera global al paciente es el reumatólogo. Entonces, cuando les toque un paciente en un primer nivel, en un segundo nivel y tiene sospecha de lupus, no nos lo guardemos al paciente. Respirámoslo para que llegue lo más antes posible al reumatólogo, se evalúe el compromiso, ya sea leve, moderado o severo, pero que se le dé un tratamiento oportuno. Porque si nosotros lo guardamos al paciente, ese paciente nos llega, como nosotros lo vemos en el hospital, con nefritis lúpica establecida, ya con falla renal, cuando no nos queda mucho por hacer por el paciente. Hemos tenido una paciente que también es un caso que quería ponerlo, pero ya por no hacerlo más largo, estaba en diálisis casi 4 meses. Ya estaba en plan de fístula y era una paciente joven con un síndrome nefrótico establecido, ya con falla renal. Le hicimos el tratamiento de nefritis lúpica de prueba, le dijimos a ella 3 meses vamos a hacer y vamos a controlar. Ahorita la paciente dejó la diálisis después de casi 6 meses de diálisis, aunque no lo crean, lo logramos. Entonces nosotros nunca nos tenemos que dar por vencido con el paciente. Lo que no es posible es que los médicos quitemos la esperanza a la gente. Nosotros somos servidores, nosotros estamos aquí por vocación y siempre tenemos que tratar de que el paciente tenga lo mejor de nosotros. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Doctora, ¿cómo dijo que se llamaba ese signo de la enteritis lúpica? El signo de la diana o del tiro al blanco. Muchísimas gracias, doctora Evelyn. Hemos modificado el programa. Vamos a hacer una disertación más antes de salir al refrigerio. Voy a dar la presentación al doctor Carlos Mercado Coro. Él es médico neurólogo formado en el hospital japonés. Ha hecho una subespecialidad en epilepsia y